¿Cómo hacer para entender siempre la Biblia? Vamos a ver 3 consejos bíblicos y al final veremos un ejemplo práctico con algunos versículos del Apocalipsis que resultan quizás difíciles de entender, pero vamos a ver cómo la Biblia es su propio intérprete. El primer consejo está en Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras da luz, hace entender a los sencillos. ¿A quién da entendimiento la palabra de Dios? ¿Para quién es? ¿Quiénes van a entender? Los sencillos. Cuando vayamos a la Escritura, intentemos dejar todos los conceptos y preconceptos de lado. Cuando vas a la Escritura es Dios quien te está hablando. No es otra mente interpretándote las Escrituras. Estás yendo directamente a la fuente de la verdad. Por lo tanto, lo que la palabra de Dios diga que es negro, no se discute. Si la palabra de Dios dice que es blanco, sin discusión. No voy a cuestionar a Dios ni a su palabra. Lo que dice la Biblia es la verdad absoluta. ¿Saben por qué los fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, los principales de los judíos rechazaron a Jesús? La gran mayoría rechazó a Jesús. Los que más conocimiento de la Biblia tenían rechazaron a Jesús. ¿Por qué? Bueno, en aquel entonces tenían el libro de la ley, el Antiguo Testamento. Lo conocían bien y sin embargo no reconocieron al Mesías, porque su conocimiento los hizo ser autosuficientes, orgullosos, creían que no necesitaban ningún maestro más que les venga a enseñar. Es por eso que Jesús fue a llamar a simples pescadores, cobradores de impuestos, gente que se dedicaba a otra cosa, no al ministerio. Gente que pescaba, que estaba allí cobrando impuestos, personas que no se habían formado en el seno de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque eran más sencillos de corazón, eran más receptivos al mensaje del Señor, eran más sumisos. Por eso no te preocupes si no tenés estudios teológicos, si no fuiste a la escuela de teología, a seminarios. No te preocupes por eso. Dios está buscando corazones sencillos. Yo siempre pienso, por más que uno se conozca la Biblia de tapa a tapa, siempre tenemos que ir con humildad de corazón. Tenemos que leer con sencillez de corazón. De otra manera Dios no se revelaría. Y si voy con un espíritu de oposición, con amor al debate, vieron que hay muchas personas que solo quieren debatir cosas bíblicas. Cuando uno va con ese espíritu, no vamos a entender la Biblia. Primer consejo, ir con sencillez de corazón, ir con sumisión a buscar más de Dios en su palabra. Segundo consejo está en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 3 al 5. Si clamas a la inteligencia y alzas tu voz a la prudencia, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí aparecen estas palabras, entenderás. Entonces conocerás, pero ¿qué hay que hacer primero? Tenés que buscar la sabiduría que viene de la Biblia como buscando un tesoro escondido. Vieron que hoy lamentablemente podemos observar que muchas personas intentan más salir de la pobreza que de la ignorancia. Es decir, están más preocupadas en hacer dinero que en conocer la palabra. Por eso alguien le puede llegar a dedicar varias horas a su trabajo en el día y unos minutitos a la palabra. Y esto hace que cuando uno vaya a la palabra no la entienda. Entonces, ¿por qué no hacer un esfuerzo? Acá dice que tenemos que esforzarnos. Así como uno trabaja por tener un sueldo, así como uno buscaría un tesoro escondido, esforzarnos por entender la palabra. ¿Por qué no mejor hago un esfuerzo y me levanto más temprano? ¿Por qué no mejor le dedico más tiempo? Porque esto es más importante. La plata y el oro son perecederos, son temporales, pero la Biblia, la palabra de Dios, es eterna. Debería esforzarme más y más en escudriñar la palabra. Si hay algo que no entendiste hoy, mañana lo volvés a leer con interés, con atención. Cuando te sientas a leer, no permitas que las distracciones del mundo atraigan tu atención. Tu atención debe estar aquí al 100%. No permitas que la depresión, la ansiedad, el estrés
ocupen tanto lugar en tu mente que te sientas apresurado y no puedas dedicar varios minutos y horas al estudio de la Biblia. Entonces dedícale tiempo. Busca entender la palabra como buscarías un tesoro escondido, así como uno se esfuerza en trabajar. Yo estoy seguro que todos en algún momento nos hemos esforzado por entender algo, ya sea por entender una palabra que no conocíamos, una noticia que viste, ya sea por aprender o aprobar una materia en el colegio, en la primaria, en la secundaria, o ya sea en la universidad. En algún momento te esforzaste por entender algo y de tanto estudiarlo, porque si no aprobás, repetís, entendiste finalmente. Aprobaste la materia de tanto esfuerzo, de tanta concentración. ¿Por qué no hacer lo mismo con la Biblia? Escudriñar, hacerme un cuaderno de estudios, comparar los versículos con los otros versículos. Si hay algo que no entendí, no dejarlo pasar, anotarlo. Versículo que no entendí, anotarlo. De paso, vamos a hacer un vivo en este canal. Podés dejar tus preguntas sobre tema bíblico en los comentarios y estaremos ayudándote a contestar. La palabra de Dios fue hecha en un lenguaje sencillo para que todos podamos entender. Y ahora al final vamos a ver el lenguaje simbólico y cómo podemos interpretar. Pero el tercer consejo también está en la palabra de Dios en el libro de Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ustedes saben que los discípulos que caminaron con Jesús cuando Cristo murió no entendieron qué estaba sucediendo, no entendían las profecías. Ellos creían que Cristo venía a sentarse en un trono terrenal, como hay también conceptos erróneos hoy día sobre la venida de Cristo, sobre la segunda venida. Ellos creían que Cristo vendría, los liberaría del yugo romano, y después Cristo murió en la cruz y no entendían. Nos puede pasar a veces que no entendemos. Pero cuando Cristo volvió a caminar con sus discípulos una vez resucitado, les abrió el entendimiento, dice la palabra de Dios. Cristo es quien abre el entendimiento. ¿Pero qué debe pasar para que Cristo abra el entendimiento? Yo debo, como los discípulos, caminar con Cristo, relacionarme con Cristo. De nada serviría que yo lea y me llene de conocimiento si al final del día no establezco una relación real, genuina, auténtica con Cristo. Yo necesito tener mi relación personal con Cristo. Y Cristo, a medida que yo vaya estudiando sobre Él, me irá abriendo el entendimiento. Eso solo Dios lo puede hacer. Abrirnos el entendimiento, solo Cristo puede hacerlo. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Pero necesitamos entablar una relación con Él. Necesitamos caminar con Él. Si yo bombardeo mi mente de noticias, de videojuegos, de memes, ¿ustedes creen que luego me va a interesar leer la Biblia? Seguramente que no. Voy a tener que esforzarme el doble por entender porque no voy a estar armonizando con lo espiritual. Alimenté tanto la carne en el día que luego no puedo entender lo del espíritu. Por eso no se olviden, leer con sencillez de corazón, leer con interés, separar momentos solo para leer. Cuando estoy tranquilo en el día, a la mañana, cuando te hagas un espacio en el día que puedas estar tranquilo, tranquila. Y por último, orar para que el Señor abra nuestro entendimiento y nos ayude a comprender sus palabras. Vamos a ver algunos versículos del Apocalipsis que quizás resultan difíciles de entender, pero vamos a ver cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Apocalipsis 1, 12 y 16 dice lo siguiente: Y vuelto vi 7 candeleros de oro, versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. Esto es una fracción del versículo. Dice Juan que ve 7 candeleros de oro. Y luego ve que en la diestra el Señor tiene 7 estrellas. ¿Entiendes esta profecía? ¿De qué está hablando? ¿Qué son los candeleros? ¿Qué son las estrellas? ¿Qué significa que Jesús tenga 7 estrellas en la mano? Hagámonos esta pregunta. Algo el Señor nos quiere comunicar a través de esto. Ahora lo interesante es que si tú sigues leyendo, te va a dar la explicación. En el versículo 20 dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esas 7 estrellas eran un símbolo que representaban 7 ángeles. Y esos 7 candeleros eran un símbolo que representaban 7 iglesias. ¿Vieron cómo la Biblia se explica a sí mismo? Si yo me detengo en el versículo y me imagino la interpretación, me voy a entrar en una confusión terrible.
Pero si sigo leyendo y la Biblia me explica, entonces voy a conocer la verdad de lo que me está queriendo decir el Señor. Me gusta el texto porque dice, las 7 estrellas son, la Biblia explica, los 7 candeleros son, con el es, te explica, esto es esto, estos son estos. Te explica la palabra de Dios. Por lo tanto, tengo que seguir leyendo en el contexto. Tengo que tener paciencia. Tengo que hacer un cuaderno. 7 estrellas, 7 candeleros. ¿Qué son? La Biblia lo explica. Y luego, una vez que tengo la interpretación bíblica, continúo con los demás símbolos. Vamos a ver otro ejemplo. Apocalipsis 17:1. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí tenemos 2 símbolos. Entendemos que va a haber una sentencia, pero acá dice sobre una gran ramera, una mujer que se prostituye. Habrá una sentencia para una mujer que se prostituye, una ramera. Y esa ramera, esa mujer, está sentada sobre muchas aguas. Imaginemos esto. ¿Qué nos quiere decir el Señor con una mujer que se prostituye, que está sentada sobre diferentes aguas? Lo importante, hermanos, es seguir leyendo, anotar estos símbolos, no quedarme con la duda y seguir escudriñando la palabra de Dios. Versículo 18 dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Versículo 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Vieron cómo el mismo capítulo incluso nos explica qué es? Dice, la mujer que viste es una gran ciudad. Ahí está la explicación, la interpretación. Las aguas que viste son pueblos, muchedumbres, otras naciones. Es decir, Dios está queriendo decir, habrá una nación que estará sobre las otras naciones gobernando. Habrá una ciudad, una nación más poderosa que las otras naciones, que los otros pueblos. Pero ojo, Dios ejecutará una sentencia sobre esa mujer, sobre esa ciudad, porque esa ciudad no es fiel a Cristo. Se prostituye con otros poderes. Incluso los versículos que son difíciles de entender, que están envueltos en simbolismo, Dios los mostró de esa manera para instarnos al estudio, para que busquemos la interpretación en la misma Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Por eso no te quedes con las dudas, anotá las dudas que tengas. Anda con sencillez, humildad a leer la Biblia, pedirle al Señor que te abra el entendimiento. Mostrar realmente interés por aprender de la palabra de Dios. Vas a ver cómo Dios se va a presentar en tu vida y te va a mostrar las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si quieres seguir aprendiendo sobre cómo entender la palabra, sobre cómo memorizar, en este canal hay material de sobra para ver sobre cómo entender las profecías bíblicas, sobre cómo entender los versículos, ya sean simples o complejos, literales o simbólicos, historias o parábolas. Dios hizo su palabra comprensible para que todos podamos entender y llegar al conocimiento de la verdad. Dios te bendiga.